camino yo caminaba que no tenía salida, mas Cristo me miró, me dijo: ven a mí, que yo te daré la vida. Por un camino yo caminaba que no tenía salida, mas Cristo me miró, me dijo: ven a mí, que yo te daré la vida. Porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, el único, y la vida. Una vez más. Por un camino yo caminaba que no tenía salida, mas Cristo me miró, me dijo: ven a mí, que yo te daré la vida. Porque yo soy, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Con cántico de liberación me rodearás, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cántico de liberación me rodearás, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Con cántico de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cántico de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Gracias, Padre, porque en medio de la aflicción vemos tu mano, en medio de las tormentas vemos tu paz, tu calma. Gracias por poder contar contigo, por estar allí cada día, por animarnos, por fortalecernos, por tendernos la mano cuando caemos y nosotros nos arrepentimos y buscamos tu rostro, Dios. Gracias porque tú estás allí siempre. Por eso te alabamos, estamos aquí y queremos bendecir tu nombre de todo nuestro corazón. En esta mañana, ¿habrá alguien que quiera alabar a Dios con sus propias palabras?
Grandemente yo me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con un manto de justicia ya me cubrió el Señor. Grandemente yo me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con el manto de justicia ya me cubrió el Señor. Grandemente yo me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con un manto de justicia ya me cubrió el Señor. Bello y hermoso será aquel día cuando se cumpla la profecía. Bello y hermoso será aquel día cuando se cumpla la profecía. Y en un abrir y en un cerrar, todos los santos se marcharán. Y en un abrir y en un cerrar, todos los santos se marcharán. Mi Cristo tiene una morada ya preparado para su amada. Mi Cristo tiene una morada ya preparado para su amada. Junto estaremos allá en el cielo, los redimidos con Él reinaremos. Junto estaremos allá en el cielo, los redimidos con Él reinaremos. Si tú te quedas, lamentarás no haber vivido en santidad. Si tú te quedas, lamentarás no haber vivido en santidad. Mi Cristo tiene una morada ya preparado para su amada. Mi Cristo tiene una morada ya preparado para su amada. Padre, gracias por esas moradas en el cielo que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Los que creemos, los que confiamos en ti, los que dependemos de ti, los que sabemos que y confiamos que tú volverás, Dios. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Queremos seguir bendiciendo tu nombre, exaltando. Alguien más que eleve su voz al cielo y dé gracias a Dios por esta oportunidad hermosa de estar juntos, de tener esta congregación, de escuchar su palabra en libertad. Alguien que ore y dé gracias a Dios. ¿Alguien más?
delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí.
Padre, reconocemos en esta mañana que a veces no obramos bien, Dios, que a veces nos equivocamos, metemos la pata, a veces te faltamos el respeto a ti y a otros, Dios. Con esta oración cantada, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos volver a tu redil, Dios. Queremos hacer tu voluntad. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Padre, gracias por tu presencia, por ayudarnos, por fortalecernos, Dios. Padre, antes estaba ciego y ahora te veo, Dios. Te veo de una manera clara. Te veo en este lugar, Dios. Gracias por darnos el privilegio de alabarte, Dios. Gracias por permitirnos en libertad de elevar nuestras voces al cielo, en alabanza, en gratitud, en adoración. Gracias porque ya no estamos más ciegos. Tu sangre preciosa nos ha lavado, nos ha ayudado a seguir adelante. Gracias, Padre del cielo, por tu Hijo Jesús. Gracias por este tiempo y háblanos de una manera específica a cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad que hay. Tú conoces cada área en nuestra vida mejor que nadie. A ti no te la podemos ocultar. Llévate la gloria en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días a todos. ¿Qué tal están ustedes? ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Bien despiertos o bien dormidos? Bienvenidos nuevamente. Yo les voy a pedir, antes de seguir saludando a los ujieres que pasen por aquí, ellos son los responsables de recoger la ofrenda en esta mañana. Esto es algo que hacemos los verdaderos cristianos para el sostenimiento de la obra de Dios. No damos para que Dios nos dé, sino damos porque es nuestra responsabilidad delante de Dios hacerlo. ¿Quién va a orar? Hermanos, ¿cuántos están alegres y gozosos con el Señor? Amén. Agradecidos con el Señor. Amén.
Yo sé que sí, todos estamos agradecidos porque a ninguno de nosotros nos hemos acostado sin comer y sin haber pagado el alquiler, ¿cierto? Así que por eso estamos agradecidos con Dios. Nosotros, por lo menos yo estuve en otras iglesias donde nos obligaban a pagar diezmos, hacer ofrendas, demás, ventas y un poco de cosas para reunir dinero obligatoriamente. Y cumplíamos a rajatabla todo eso. Y aquí en este lugar estamos en libertad con el Señor. No hacemos nada de esas, no nos obligan a hacer nada de esas cosas. Y pasamos de un extremo a otro. Nos olvidamos a veces de que hay que pagar alquiler aquí. Y entonces por eso yo les pido, hermanos, que en gratitud al Señor, en gratitud a la obra, ofrendemos con alegría y con gozo para esta gran obra, porque es mejor decir la verdad ahora. No vamos a perder el local o algo por no pagar, por no ofrendar con gozo y alegría y con amor a la obra. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en gratitud a nuestro Dios, en gratitud a este lugar, en gratitud a lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros y la palabra que nos da, el alimento que nos da. Por eso, agradecidos con Dios, vamos a ofrendar con gozo y con alegría. ¿Así? Padre Celestial, Padre Eterno, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, al dador alegre, Señor, Padre amado, porque tú lo amas, Señor, tú nos amas grandemente, Señor, y nos has provisto, Señor, del alimento físico y el espiritual, Señor. Por eso, en gratitud a ti, Señor, ofrendamos con alegría y con gozo para esta gran obra, para este lugar, Señor, para la palabra que tú nos das, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendícelos, bendice la ofrenda, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí. Mientras que los hermanos a recoger la ofrenda, quiero saludar a todas aquellas personas que nos visitan por vez primera. ¿Hay alguien que nos visita por vez primera? ¿No? Pues sean todos bienvenidos, especialmente a don Héctor y a Gladys que están por aquí. Vamos a ponerles un chulito. Bienvenidos también a ustedes. Esperamos que se sientan a gusto en este lugar, y a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales también bienvenidos. Les mandamos desde aquí un caluroso abrazo a todos, a todos. Hoy venimos a meditar en la palabra de Dios. Venimos a que Dios nos hable de una manera específica a cada uno de nosotros. De una manera en particular. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la necesidad que tenemos cada uno. Dios conocía mi necesidad y me habló a través de este pasaje que vamos a compartir hoy. Y yo, con la ayuda de Dios, espero que Dios también les hable a cada uno de ustedes. Amén. ¿Están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Por allá se escucha bien? Muy bien. Pues vamos a ponernos en pie nuevamente, en reverencia, en respeto a la palabra de Dios. Vamos a la palabra, Primera de Samuel, capítulo 12. Y quiero que presten muchísima atención, porque esta palabra no es para el que está al lado, sino para cada uno de nosotros. También para cada persona que va a ver este vídeo, para cada hermano o cada hermana que lo va a escuchar o que lo va a ver a través de las redes sociales. Así como Dios habló a mi vida, también nos puede hablar a cada uno. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 12, versículos del 14 al 15. Amén. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿No todos a la vez? ¿El versículo 15? Amén. Ya que Anderson leyó, Diana, que ore por la palabra. Amén. Pueden sentarse.
Yo quiero compartir con ustedes hoy dos cosas sumamente sencillas, pero profundas. Y quiero que presten mucha atención porque a pesar de que son sencillas y son profundas, creo que las necesitamos. Lo primero que yo quiero hablar con ustedes, y así he titulado el mensaje: temor o rebeldía. Temor o rebeldía. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Saben? Estas son dos opciones, dos vías, dos caminos que cada uno de nosotros debemos decidir en nuestras vidas y que cada una de ellas tiene consecuencias. Samuel estaba, si analizamos la vida de Samuel, estaba casi al final de su trayectoria. Veíamos la semana pasada que él ya era mayor, ya le faltaba poco para irse con el Padre, le quedaba poco tiempo de vida, poco tiempo de ministerio. Pero Samuel hizo un resumen de su vida y que vimos la semana pasada que él dio testimonio de la verdad, de la integridad y de ¿qué más? Y de la honestidad. Muy bien. Les dijo todas estas cosas. Si analizamos estos 25 versículos del capítulo 12, él les ha hablado de, aparte de estas cosas, de muchas otras. Les recordó en cierto modo los resultados que el pueblo había tenido por ser rebelde y también les mostró los resultados que el pueblo había tenido por seguir a Dios, por el temor a Dios. Habló de esto, del temor y la rebeldía. Y vemos más adelante que Dios hizo una manifestación de su poder y Samuel les enfrentó con su realidad. Samuel enfrentó con su propia realidad y Dios usó a Samuel. Dios siguió usando a Samuel. Les enfrentó porque ellos, no sé si se recuerdan que habían pedido un rey físico y Samuel les enfrentó con su maldad, con su pecado. Y ellos entendieron, tuvieron temor físico de Dios y querían arrepentirse. Bueno, sí, vamos a buscar a Dios. Entonces Samuel les hizo un resumen de lo que había pasado en su vida, de lo que habían hecho con sus acciones. Y termina casi en estos versículos. Les da a escoger dos caminos, dos maneras de vivir, dos formas totalmente diferentes de pensar, de actuar, de caminar. En estos 25 versículos vemos como más de unas 3 veces repite casi con las mismas palabras, las mismas cosas: temor o rebeldía. El pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada y Samuel le mostró estas dos alternativas. Dios les dio dos opciones al pueblo a través de Samuel. Y hoy yo creo que también Dios nos está dando, hoy en día, hoy es 14 de abril, ¿verdad? Pues este 14 de abril hoy también nos está dando esa misma opción a cada uno de nosotros. Podemos aplicar estas palabras, estos dos versículos a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en versículo 14: si temiereis a Dios y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Dios, al Señor vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Dios, si fuereis rebeldes a la palabra de Dios, la mano de Dios estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y esto es lo primero que yo quiero compartir con ustedes: el temor. Muchos y ese es el primer punto. El temor, muchos piensan que es de miedo, de pánico, que hay que tener temor de Dios, o sea, miedo a Dios. Y se refiere, cuando hablamos de temor, si temieres a Dios, ¿se habla de temor, de miedo, de pánico? No. ¿Saben de qué habla? De respeto. Dice: si temieres a Dios y oyereis su voz, haréis bien. Dice el versículo 24 de este mismo capítulo: solamente temed a Dios y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esto es lo que le dice Dios. Temor no se refiere al hecho de tener pánico o miedo, sino
de un temor, habla de un temor reverente, un temor diferente, un respeto. El temor quiere decir reverencia, sometimiento, obediencia, rendición, respeto a las cosas de Dios. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Dios, dice el versículo 24. Si hacemos un resumen, Dios había hecho cosas espectaculares con el pueblo. Dios lo libró de sus enemigos, Dios dio provisión al pueblo cuando no tenía nada. Dios demostró su poder en favor de ellos, para ayudarles, para sacarles del lodo que en muchas ocasiones ellos se metían adorando a otros dioses, porque ellos se mezclaban. Y Dios, cuando ellos se arrepentían, ellos buscaban a Dios y Dios les ayudaba. El pueblo, en cierto modo, en muchas ocasiones, no tenía temor de Él. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Verdad que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros? ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros? Muchísimas. Nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a una situación que no sabemos qué hacer y acudimos a Dios, ¿Él nos deja tirados? No, Él nos ayuda. Él sigue haciendo grandes cosas en nosotros y por nosotros, y eso hay que tenerlo muy claro. Pero a la luz de este pasaje debemos recordar que nosotros como seres humanos, como cristianos específicamente, debemos seguir teniendo temor de Dios, temor a Dios, respeto a Dios, o ya no es necesario. ¿Ustedes creen que es necesario tener temor a Dios? ¿Un temor reverente, un respeto a las cosas de Dios? ¿Verdad que sí? Debemos, es necesario seguir temiendo a Dios, respetando a Dios. ¿Saben? Porque el temor a Dios trae bendición a nuestras vidas. Quien teme a Dios reconoce su pecado. Hay personas que no reconocen el mal que hacen, pero quien tiene temor a Dios reconoce su pecado porque le respeta y quiere estar en paz siempre con Dios. Aunque hay familias que le den la espalda a Dios, ¿verdad que también hay familias que tienen temor a Dios? ¿Verdad que ustedes también tienen temor a Dios? Amén. Y los que también nos ven a través de las redes sociales. El temor a Dios nos hace dóciles a su voz. El temor a Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El temor a Dios nos hace actuar de manera correcta cuando las circunstancias son difíciles. El temor a Dios nos hace enfrentarnos a retos con una perspectiva diferente, con una nueva esperanza, con otros ojos, con un ángulo diferente. Es necesario seguir teniendo temor a Dios, respeto a sus cosas. ¿Cómo podemos tener temor a Dios? De manera práctica. Lo primero es dándole el lugar a Dios que Dios se merece. Amén. Debemos seguir dándole el lugar a Dios que Dios se merece si decimos que tememos a Dios. El pueblo de Israel era rebelde y en muchas ocasiones no le daba el lugar a Dios que Dios se merecía. Pero la voluntad de Dios para sus vidas y para la nuestra es que le temamos y le demos el lugar que Él se merece. Amén. Por desgracia, hay muchos cristianos que hoy no le dan el primer lugar a Dios. Debemos seguirle dando el primer lugar. Debemos seguir teniendo temor de Dios, temor a Dios. El versículo 14, si temieres a Dios y le sirvieres, si oyereis su voz, es decir, nos habla de rendir obediencia a Dios. No solo debemos darle el primer lugar, sino también debemos obedecer a su palabra. Amén. Si sabemos que debemos hacer esto o aquello, debemos hacerlo, debemos obedecer. El respeto a Dios tiene que ver con estas cosas. La Biblia contiene multitud de pasajes que nos hablan de que debemos tener temor a Dios.
Por ejemplo, Eclesiastés 3:17 dice, donde abundan los sueños también abundan las vanidades. Y las muchas palabras. Dice, mas tú teme a Dios. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, someteos, estar bajo la autoridad de Dios, bajo el temor, sumisos a la voluntad de Dios. Hebreos 12:28 nos habla de que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y hay otros más que veremos más adelante. El temor a Dios debe reflejarse en nuestras vidas. Cuando la gente nos mire, ese temor a Dios debe reflejarse en nuestros corazones, en la manera como hablamos y cómo actuamos. Si sabemos que no debemos mentir, ¿debemos mentir? No, debemos obedecer. Si sabemos que no debemos ofender a Dios con otras cosas, no lo ofendamos y sabemos todas estas cosas. Si sabemos que tenemos libre acceso a Dios, demostremos de una manera práctica nuestra confianza en Dios, yendo ante su presencia, confiando, buscando a Dios. Dios merece ser adorado, ¿verdad? Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. Dios debe ser lo primero. Amén. Dios debe ser el primero. Amén. Una manera práctica de demostrar nuestro temor a Dios, nuestra reverencia, nuestro respeto a Dios, con cosas sencillas. Por ejemplo, el ser puntuales. ¿Es necesario ser puntuales o no? Una de las cosas más simples de demostrar el temor a Dios es la puntualidad, la seriedad. ¿Cuán difícil es llegar tarde al trabajo? Es muy difícil llegar tarde al trabajo. Si hemos llegado 1, 2 o 3 veces tarde al trabajo, es porque nos pasó algo prácticamente de vida o muerte. Pero, ¿cuán difícil es llegar temprano a la iglesia? ¿Cuán difícil es llegar temprano a la iglesia? Cosas pequeñas, cosas prácticas, que nosotros debemos con estas cosas demostrar el temor a Dios. Amén. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. La palabra en Lucas 10:27 dice, amarás a tu esposo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amarás a tus hijos, amarás al trabajo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lucas 10:27. ¿Eso es lo que dice? Vayamos, Lucas 10:27. ¿Seguro? Lucas 10:27, ¿qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios debe ser el primero, el centro de nuestra vida, el motor de nuestras vidas, lo que nos mueva, lo que nos impulsa a hacer todas las cosas. Primero debe ser Dios. Amén. Dios debe ser el centro. Debemos reflejar nuestro temor a Dios dándole el lugar que Dios se merece. Debemos reflejar nuestro temor a Dios en la manera como nos expresamos hacia los demás. Debemos reflejar el temor a Dios en nuestra relación con los demás. Debe ser amena, debe ser cordial, respetuosa, donde los frutos del Espíritu salgan a relucir, no cualquier otra cosa. En la manera como decimos las cosas debe verse reflejado el temor a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser sabios? ¿Quieren ser sabios? ¿Quieren ser inteligentes?
Todos, ¿verdad? ¿Debemos estudiar entonces todos en Forming for Life para ser sabios e inteligentes? Deberíamos. Pero debemos comenzar ¿con qué? Con el temor a Dios. Hay un pasaje que todos ustedes conocen y todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales también lo conocen. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza, es decir, su loor, permanece para siempre. Salmo 111:6. El Proverbio 9:10 también nos habla de estas cosas. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si queremos ser inteligentes y sabios, debemos tener temor a Dios, respeto, reverencia, sumisión. El versículo 14 dice, si temiereis a Dios y oyereis su voz. Temiereis quiere decir respetar, y si le sirviereis quiere decir trabajar, y si oyereis su voz quiere decir rendir obediencia. Si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Dios, es decir, vas en pos de Dios, haréis bien. El temor a Dios trae beneficios, lo decía antes, pero también conlleva una responsabilidad muy grande. El temor debe reflejarse en nuestra obediencia, en el sometimiento a su voluntad y de prestarle atención y obedecerle. Saben, meditando en estas cosas, a veces los niños prestan atención a todas las cosas, pero no siempre obedecen. ¿Han visto a niños así? Que prestan atención, mucha atención a las cosas, pero al final no obedecen. Pues eso es lo que debemos hacer nosotros. Prestarle atención a las cosas, pero no obedecer, sino obedecer. Dios a lo largo de este tiempo, hasta el día de hoy, nos habla de obediencia, nos habla de sometimiento, de su temor, de que debemos preocuparnos por nuestra propia vida, de que debemos preocuparnos por los demás, de que debemos preocuparnos por relacionarnos bien los unos con los otros. Y en muchas ocasiones le prestamos atención a todas estas cosas, pero las estamos obedeciendo, las estamos poniendo por obra, porque no basta solo con prestar atención, sino obedecer. El temor a Dios debe demostrarse con hechos, con obediencia, con el someternos a su voluntad. Tiene que ver con mis pensamientos, con lo que pienso. Debemos llevar todo pensamiento cautivo al temor de Dios, a la obediencia a Cristo. Es cierto que a veces no pensamos como debemos pensar. Debemos llevar todo pensamiento cautivo al temor de Dios, a la obediencia a Cristo. El temor a Dios debe reflejarse en nuestro carácter, en lo que hago, en mis reacciones, en los frutos que doy. El pueblo, cuando tenía la barriga llena y el corazón contento, se olvidaba de Dios. Se apartaba de ese temor reverente a Dios, de ese respeto, y se mezclaba con los ídolos. ¿Qué haces tú? ¿Como el pueblo de Israel? El temor a Dios tiene que ver con las decisiones que tomamos cada día. Por eso cabe preguntarnos, ¿tengo temor a Dios? Cada uno de nosotros, de manera individual, ¿está teniendo ese temor reverente, ese respeto hacia las cosas de Dios? ¿Hay temor de Dios y temor a Dios en nuestras vidas? ¿Estoy tomando las decisiones que estoy tomando con temor a Dios? Como padre, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Las decisiones que estoy tomando llevan a mi familia al temor a Dios? Como padre y como hijo, ¿estoy contribuyendo al temor a Dios en mi casa? Cuando hablo con los demás, ¿ven que hay temor de Dios en mi vida, en mis palabras?
Nuestros hijos nos ven a nosotros como un reflejo de temor a Dios. Los hermanos que nos vemos los domingos, o que nos ven a través de las redes sociales, ¿ven en nosotros que hay temor a Dios? ¿Me mantengo firme o nos mantenemos firme cada uno de nosotros en el temor a Dios? ¿O el temor a Dios solo es pasajero? Cuando aconsejo a alguien, no sé si a ustedes les ha dado la oportunidad Dios de aconsejar a alguien. Cuando aconsejo a alguien, ¿lo hago en el temor a Dios o justifico el pecado? ¿Para ti el tener temor a Dios es importante? Para mí es importante, pero para ti es importante. Dios es el centro. ¿Le estás dando el lugar a Dios que Dios se merece? Porque si no estamos teniendo temor a Dios, nos pasamos al otro extremo. Y es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. La rebeldía. Temor o rebeldía. Y la rebeldía nos habla justamente de todo lo contrario de lo que hemos hablado. El versículo 15 nos dice: mas si no oyereis la voz de Dios y fuereis rebeldes, y las palabras de Dios y a las palabras de Dios, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Todos sabemos que la rebeldía tiene que ver con la desobediencia, con la indisciplina, con el rechazo. Tiene que ver con lo contrario a la obediencia. La rebeldía es todo lo contrario al sometimiento. La rebeldía tiene que ver con el no seguir las normas, con las leyes, con lo establecido por Dios. La rebeldía tiene que ver con todo lo que no es legal, con todo lo que no es correcto, de pasar por encima de todas las cosas. No sé si ustedes han visto en la televisión a veces que una persona que es rebelde va por la calle y causa un accidente porque no sigue el semáforo, por ejemplo, y en vez de pasar en verde pasa en rojo y colisiona y hay un accidente, y eso tiene consecuencias. ¿Los han visto? Pues lo mismo pasa en la vida espiritual, cuando no tenemos en cuenta a Dios. Somos rebeldes. ¿Es la voluntad de Dios la rebeldía? No. La rebeldía tiene que ver con el vivir a espaldas de Dios. Tiene que ver con el vivir contra a su voluntad, destituidos de la gloria de Dios. Tiene que ver con, como dice la canción, una canción muy famosa, de vivir a mi manera. De eso se trata el rechazo, la rebeldía, el rechazar a Dios. La rebeldía es sinónimo de pecado. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte. ¿Ustedes creen que esto es importante hoy en día? La paga del pecado es muerte. La rebeldía nos contamina. Y todos sabemos que si la paga del pecado es muerte, quiere decir que la rebeldía tiene consecuencias. Consecuencias terribles para nosotros y para nuestro entorno, porque nos lleva a la muerte. La rebeldía nos contamina. Así como el temor a Dios nos beneficia, la rebeldía nos contamina. La rebeldía nos lleva a rechazar el llamado de Dios para nuestras vidas. La rebeldía nos lleva a desobedecer su voluntad. La rebeldía lleva tras sí otros pecados, que practiquemos el pecado. Muchos rebeldes son como los fariseos. ¿Saben cómo eran los fariseos? Tenían apariencia de temer a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. No tenían temor a Dios, eran rebeldes. El pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde.
era un pueblo desobediente y que constantemente desobedecía a Dios. Era rebelde. Hay padres muy rebeldes y hay hijos también muy rebeldes. Hay familias muy rebeldes. Hay hermanos muy rebeldes. Pero hay otras familias y otros hermanos que tienen temor a Dios. ¿En qué bando quieres estar? No sé si ustedes están conscientes, los padres, no lo digo por forma informal, en líneas generales. Lo veo. No sé si muchos padres están conscientes, pero en muchas ocasiones los padres no buscan lo mejor para sus hijos. Los padres no buscan lo mejor para sus hijos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos padres que son muy rebeldes y no tienen temor de Dios, ni temen a Dios, pero quieren que sus hijos tengan temor a Dios. Y verdad que nosotros debemos reflejar ese temor a Dios de manera práctica, que se vea reflejado en nuestras vidas. Cuando nosotros como padres somos rebeldes a la voz de Dios, no queremos el bien para nuestros hijos. Yo viví en un hogar sin temor a Dios. Terrible. Mi hogar ahora teme a Dios. Aunque pasemos por dificultades, a veces que nos equivocamos, a veces tenemos problemas, pero el temor a Dios y no la rebeldía es lo que reina en nuestro hogar. ¿Y en el tuyo? ¿Estás buscando el temor a Dios o la rebeldía? Saben, la rebeldía nos confunde. Si somos rebeldes, estamos confundidos. Porque a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. La rebeldía nos lleva a no reconocer el pecado, sino más bien a justificarlo y a buscar apoyo. Eso es lo que hace la rebeldía. La rebeldía hace que le hagas daño a los demás y también te hagas daño a ti mismo. ¿Cuántos quieren ser rebeldes en esta mañana? ¿Ninguno? ¿No? ¿Seguro? La rebeldía nos hace cambiar las prioridades. Mis cosas, mío, yo. Pero para Dios no. Para Dios cualquier excusa es buena. La rebeldía nos hace cambiar nuestras prioridades. La historia bíblica nos habla de muchos ejemplos de personas que fueron rebeldes y terminaron apedreados, comidos por gusanos, la tierra se los tragó, algunos fueron comidos por leones y otros se ahorcaron. La rebeldía trae consecuencias. Las cárceles son un monumento que nos demuestra que la rebeldía existe y que trae consecuencias. No sé si ustedes han pensado en estas cosas, pero hay un lugar para los rebeldes de espíritu. Y no es precisamente la gloria. Hay un lugar para aquellas personas que quieren vivir autónomos, que quieren vivir sin Dios y no rendirle cuentas a nadie. Hay un lugar preparado para quienes quieren vivir en pecado. Hay un lugar para aquellas personas que quieren seguir sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, que no quieren someterse a su voluntad y que le dan la espalda a Dios. Hay un lugar. También los rebeldes gozarán de, escuchen bien, de una tierra prometida para ellos. Los rebeldes gozarán de una tierra prometida para ellos. ¿Saben cuál es? Una tierra bastante diferente a esa que está preparada para los que obedecemos, que tenemos temor a Dios.
Dice la palabra de Dios, los echarán en las tinieblas de afuera y en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde las riquezas estarán podridas, donde no hay calles de oro ni mar de cristal, pero sí habrá, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ustedes se han quemado algún día con azufre? Yo una vez me hice una quemadura en el pecho con azufre. Terrible, porque eso arde, ustedes no se pueden imaginar lo que arde. Dice, el lago de fuego que arde con azufre. El sufrimiento será constante y eterno. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la tierra prometida para los rebeldes. ¿Quieres disfrutar de este lago de fuego o pasearte en las calles de oro? De todas estas cosas, como Samuel bien lo dijo, solo nos queda una sola: tomar la decisión. Mas si perseverareis en hacer el mal, dice el versículo 25, vosotros y vuestro rey pereceréis. Si persistís, si insistís en hacer el mal, lo incorrecto, en pecar, el no hacer las cosas bien, el no hacer las cosas como Dios quiere, pereceréis. Es decir, seréis destruidos. La rebeldía es una decisión que tomamos cada día, que es contraria a la voluntad de Dios, pero es una decisión. Escuchen bien, y con esto casi termino. Nadie nos obliga a ser rebeldes. Es que las circunstancias, es que Wilson no me hizo nada, pero por poner un ejemplo, es que Wilson me ofendió, entonces como me ofendió yo, no hay justificación para la rebeldía. La voluntad de Dios no es la rebeldía, sino el temor a Dios. Sabiendo todas estas cosas, se nos plantea un reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quiero ser a partir de hoy? La vida sigue sin mi permiso. Los días pasan. Las horas pasan. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y no es solo importante eso. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Debemos tomar una decisión. No hay camino intermedio entre el temor a Dios y la rebeldía. O se teme a Dios o se es rebelde. No hay un camino tibio. Al tibio, Dios lo exalta, lo vomitará de su boca. No hay camino intermedio. ¿Mi vida habla de rebeldía? ¿Tu vida habla de la rebeldía o del temor a Dios? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres llevar en tu corazón? ¿Rebeldía o temor a Dios? ¿Hacia dónde van nuestros pasos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia el camino de la rebeldía o hacia el camino del temor a Dios? La voluntad de Dios no es que seamos rebeldes, sino dóciles a su voz. Dios está poniendo delante de nosotros, así como los puso a Samuel delante del pueblo y les dio a escoger el temor o rebeldía. Dios delante de nosotros nos está poniendo hoy, 14 de abril, la oportunidad de escoger la vida o la muerte, el temor o la rebeldía, la bendición o la maldición. Escoge la vida, pues, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse.
Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno de vosotros es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, dice Santiago 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Si temieres a Dios y escuchares su voz y obedecieres y hicieras todo lo correcto, hará bien, dijo Samuel. Pero si fueres rebelde, no solo ustedes, sino también el rey, la mano de Dios irá contra vosotros. Y hoy nosotros debemos tomar una decisión. Los que están a través de internet que nos ven, también deben tomar una decisión. Si sigo a Cristo o soy rebelde. Si tengo temor a Dios o sigo en la rebeldía. ¿Saben? Hace poco tuve que tomar una decisión de reaccionar, porque me encontré en una de las situaciones más terribles que se puede encontrar el ser humano, más humillantes que nos podamos imaginar. Pero me acordé de Jesús. Y ¿saben? Jesús también tuvo que tomar la decisión. O seguir en el temor del Padre, o ser rebelde. Ahora lo pienso humanamente y fue un milagro de Dios. Pero Dios me ayudó a tomar una sabia decisión. De estar en el temor a Dios. De mantenerme firme en el temor a Dios. Y no en la rebeldía. 2 días antes, una señora que yo conozco muy poco, me preguntó de nada a nada. No venía al caso porque estaba comprando una pintura y me dijo, ¿tú eres pastor? Entonces mi compañero me miró y yo lo miré y ¿a qué viene esto, no? Porque me dijeron que eras pastor. ¿Sí? ¿Y a qué iglesia va? Bueno, me estuvo preguntando, no, yo no voy a ninguna iglesia, a mí no me gusta nada de esas cosas. Justo al día siguiente, tuve un problema con un cliente. ¿Qué hubiese pasado si yo en ese momento no hubiese tenido temor a Dios? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido rebelde a la voz de Dios y hubiese reaccionado como no tenía que reaccionar en ese momento? El nombre de Dios queda pisoteado. Saben, en la vida vamos a pasar circunstancias terriblemente difíciles, como las que yo pasé el jueves. ¿Saben? Nada más y nada menos que me escupieron la cara. Me patearon. Me estrujaron la nariz. Terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Pago yo la funeraria? ¿El tanatorio? ¿Les cojo un color para su tumba? ¿Soy rebelde a tu voz? ¿O tengo temor a ti? Dios tratará con nuestro carácter, con nuestra vida, con nuestras maneras de reaccionar, de maneras diferentes. Pero nosotros decidimos si las decisiones que tomamos es con temor a Dios o rebeldía. Yo he decidido temer a Dios. Mi familia ha decidido temer a Dios. Y no vuelvo atrás. Por eso yo quiero animarles a seguir en el temor de Dios, a seguir en el respeto a las cosas de Dios, a darle el lugar que Dios se merece, con cosas simples, con cosas sencillas. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude
que nos ayude a sobreponernos ante las adversidades, a que podamos mirar hacia el horizonte, sabiendo en quién hemos creído. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y si hay áreas en nuestra vida que todavía seguimos siendo rebeldes, en esta mañana reconciliémonos con Dios. Si hemos sido rebeldes hasta hoy, Dios nos da la oportunidad hoy de pedirle perdón, de arrepentirnos y de andar en su temor. Pero si seguimos rebeldes, el lago de fuego nos espera. Tú decides. Cada uno de nosotros decide. Por eso quiero pedirle a alguien que ore, pidiendo a Dios que nos ayude a tomar sabias decisiones, a tomar la buena parte. Amén. Alguien que ore.